los padres que suelen utilizar los castigos y los premios como herramienta educativa, ha llegado el momento que dejes de hacerlo. Hoy en Platícame te explicaremos por qué los castigos físicos, privativos o psicológicos no funcionan y por qué los premios, si se dan de forma desmedida o como soborno, tampoco. Brenda Betancourt, neuropsicóloga, nos platicará de la diferencia entre un castigo y una consecuencia educativa y sobre los premios, en cuándo y cómo deben de darse. No te la pierdas. Brenda, ¿cómo estás? Qué gusto que estés nuevamente en Platícame. Hola, ¿cómo estás, Ami? Ay, muy bien, muy contenta, muy contenta de poder platicar contigo nuevamente. Y bueno, pues más sobre un tema que, bueno, es algo que vivimos todos de chiquito y que también empezamos a vivir cuando nos volvemos papás, ¿no? Que es sobre los castigos y los premios. Pero para poder entrar como, pues bien en este tema y poder saber realmente si es lo adecuado el castigar a un niño o mejor tratar de educarles de alguna otra forma, pues hay que primero entender qué es un castigo. Sí, es súper importante porque, bueno, yo veo en el consultorio que o a veces se exceden en los castigos o de plano en los premios, ¿no? Entonces, primero sí sería importante que los papás supieran qué es un castigo y cómo se define. Entonces, el castigo es cualquier, digamos, estímulo que va a ayudar a que cualquier conducta, ya sea digamos, adaptativa o disruptiva, baje su frecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo castigar un berrinche, pero también puedo castigar que mi hijo estudie, ¿no? Ambas conductas pueden ser castigadas y lo que voy a hacer con dándole una consecuencia por medio de un castigo es que esta conducta, ya sea el estudio o el berrinche, baje la frecuencia de aparición. Eso es un castigo. Entonces, los papás suelen usar los castigos principalmente para conductas que, pues, nos generan a nosotros como papás, pues, disgusto, ¿no? Que no son de acuerdo a nuestros esquemas y que eso es algo importante para tomar en cuenta en el momento en que ponemos un castigo, porque, por ejemplo, hay papás que les parece correcto estar o levantarse de la mesa durante la comida y no tienen como ningún problema, pero hay papás que eso les incomoda y ahí se aplica el castigo. Entonces, eso es importante porque muchas veces el poner castigo se vuelve como sin criterio, ¿no? O sea, ¿en qué momento tengo que poner un castigo? ¿En qué momento no lo tengo que poner? O lo pongo en mi casa, pero en casa de la abuelita a lo mejor soy más light y no lo pongo, o en mi casa se ponen, pero cuando los dejo con la abuelita no los ponemos, y entonces empieza a volver un caos donde el niño no tiene como claro en qué momento se le tiene que poner el castigo y no tiene claro cómo se debe de comportar. Exacto. Entonces, eso es súper importante en tomar en cuenta qué es un castigo. Y por otro lado, pues, ¿qué es un premio? ¿No? El premio es lo contrario al castigo, que es hacer que la conducta, da igual sea disruptiva o sea adaptativa, aumente su frecuencia. Entonces, yo puedo aumentar el berrinche o puedo aumentar que el niño estudie, ¿no? Entonces, eso es importante porque más adelante pues ya platicaremos o me gustaría también que platicáramos sobre las consecuencias, donde esta parte donde si se aplica un castigo, si se aplica un premio, no tiene que ver tanto con el resultado, con la conducta del niño, sino como en su esfuerzo o en el proceso en el que él va a lograr tener ciertas conductas. Así es. Y justo, bueno, antes de llegar a los premios, quería como hablar de los castigos, porque llega a pasar que como los papás de pronto empiezan a ocupar el castigo ya muy frecuentemente, o sea, ya se vuelve algo que te castigan por todo, ¿no? No quisiste comer, te castigo. No quisiste tender la cama, te castigo. No me hiciste caso por lo que sea, te castigo. Entonces empieza a perder como cierta fuerza o cierta eficacia el castigo. Entonces, aquí es cuando dicen los papás, bueno, ¿por qué no me está funcionando que yo castigo a mi hijo? Y parece que en el momento, pues a lo mejor medio se asustan,
pero mientras va pasando el tiempo, ya de pronto hasta el niño es como, ay, ya me castigó. Y niños chiquititos, ¿no? Que ya realmente para ellos ya no produce un efecto el que los hayan castigado. Entonces aquí es, ¿por qué no funcionan ya los castigos convencionales? Justamente porque para que un castigo convencional funcione, uno tiene que ser constante y frecuente, o sea, congruente, constante, aplicable. No es como de hoy sí lo aplico, pero hoy estoy de buenas y entonces como que no lo aplico o le doy chance al niño, ¿no? O sea, bueno, ya a la cuenta de 3 le pongo el castigo, pero como hoy estoy muy de buenas, no se lo pongo. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? No hay una contingencia, una congruencia en el uso de los castigos. Hoy estoy de buenas, lo pongo, no lo pongo, y mañana estoy de malas y lo pongo. Uh-huh. Entonces, ahí empieza a perder valor el castigo. Claro. 2, los castigos se ha visto que son habituables. Nos habituamos fácilmente, ¿no? Entonces, y además, los castigos que utilizamos en la actualidad o que son muy frecuentes son como de quitar cosas. ¿No? No te doy el celular, no te doy el iPad, no te dejo ver la televisión. Entonces, en realidad dejan de ser como lógicos o congruentes a la conducta. Entonces, no quisiste comer, te quito la tele. ¿Qué tiene que ver, no? Una conducta con la otra? No tiene nada que ver. Entonces el niño pues también empieza a perder, o en el pensamiento del niño empieza a perder valor, ya que no hay una congruencia. Claro. Y es habituable, ¿por qué? Porque pues ya sé que mañana me vas a quitar el iPad, pero no pasa nada, porque en algún momento me lo vas a regresar. Y entonces a la que sigue yo sé que pues 3 días voy a estar sin iPad, pero en 3 días me lo vas a regresar. Claro. Y entonces a la que sigue que yo vuelvo a hacer ¿cómo se llama? Alguna travesura o no como o no logro ciertos objetivos, pues me vas a quitar el iPad, pero no me va a pasar nada porque a lo mejor me lo vas a quitar 6 días, pero yo en esos 6 días yo voy a buscar otros medios para entretenerme, como la televisión, salir, dibujar. Entonces empiezan a perder efecto. Nos habituamos y ya sé que me vas a gritar. Y por otro lado, se ha encontrado que nos habituamos fácilmente a cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, si hoy me gritas en un nivel 3, pues a lo mejor hoy me duele, pero ya conozco cuál es tu nivel 3 de que me gritaste. Entonces mañana, si me gritas en un nivel 3, pues ya no hubo, o sea, no hay mayor repercusión porque ya conozco cuál es tu nivel 3. Claro. Entonces, a lo mejor tendrás que subir a nivel 5 como para que me empiece a generar algo. Y a lo mejor llegas al nivel 5 y entonces dices, bueno, sí, ya no voy a hacer lo que me está pidiendo mi mamá. Claro. Llegas al nivel 5, pero ya te habituaste y entonces a la que sigue, pues ya conoces cuál es el nivel 5 y entonces hasta qué punto la mamá necesita gritar o qué necesita llegar a hacer para que empiece a otra vez tener efecto el castigo. Entonces, son varios, factores que influyen para que un castigo pueda surtir efecto. Entonces, desde el humor del papá, desde el temperamento del niño, desde qué tan habituable y qué tan importante es lo que me estás quitando o con qué me estás castigando. Entonces, ese es el punto, ¿no? Por eso ya de pronto el niño dice, pues ya, si me quitas el iPad, no importa. Claro, porque como dices, los niños pues son súper listos. Entonces dices, pues sí, me quitaron el iPad, pero voy a encontrar otra forma de divertirme. Entonces, por eso es que ya no duele. Pero también aquí, por ejemplo, algo que dices que es muy real, que dicen, ¿no? Ok, para que ya me duela como niño que mi papá me castigó, pues ya llegó al nivel 3, ¿no? Pero de pronto, pues ya me acostumbré a su grito del nivel 3 y entonces ahora el nivel 5. Y tal vez la primera vez me asusto y tengo miedo, ¿no? Porque pues ahora sí me gritaron feíto. Pero para la siguiente,
pues ya también voy a saber qué se siente ese tipo de grito y ya tampoco me va a preocupar si vuelve a haber una siguiente. Y entonces ya hasta llega a haber un punto en que hasta el niño ya pues se puede hasta llegar a burlar de los papás y de decirle, pues es que yo lo hago a propósito, porque pues sé que te vas a enojar. O sea, ya hasta lo toman como, pues como juego, ya para ellos se vuelve hasta divertido y es un poquito hasta como esta onda de retar a los papás. Y el papá Claro. ya perdió todo el control y ya menos sabe qué hacer. Ajá, exactamente, porque justamente además estamos manifestando una falta de control y le estamos diciendo al niño, yo estoy perdiendo el control. ¿Quién tiene el control? Pues tú tienes el control. Y ellos lo asumen, o sea, y no es de esa forma como consciente de, ay, sí, ya tengo el control. Simplemente es una forma de actuar y de una dinámica donde él entiende, entre líneas, que él es el que tiene el control. Y que entre más lo haga, el papá va a tener o va a ir aumentando como la conducta de grito o de castigo, de que te voy a quitar ahora no solo el iPad, sino la televisión y el Nintendo y lo que sea. Y el niño pues simplemente lo ve como desde afuera, como pues sí, pero no hay verdaderamente una lógica entre lo que hice y con lo que me estás castigando. Entonces se vuelve una lucha de poderes y se pierde la autoridad. Así es. Y bueno, y aquí por ejemplo, entonces, ¿cuál sería la diferencia del castigo a una consecuencia? Justamente en uno, que la consecuencia se tiene que enfocar en el esfuerzo del niño, ¿no? En el esfuerzo que realiza para tener una conducta o para tener un resultado, y que las consecuencias tienen que definirse como lógicas. Okay. Es decir, por ejemplo, si tiro, lo lógico es levanto, ¿no? Porque a veces los papás dicen, tiraste, entonces te quito el iPad. No tiene nada que ver el que tires con que levanta o te quito el iPad, ¿no? Entonces, la conducta que tiene el niño tiene que tener una consecuencia lógica. Y además las consecuencias, además de ser lógicas, tienen que ser congruentes, aplicables, firmes, ¿no? No es como de hoy estoy de buenas y no te pongo la consecuencia, pero mañana que sí estoy de malas y que estoy más irritable te pongo la consecuencia. Entonces, en sí las consecuencias sí tienen que ser un acto bien consciente por parte de los papás de cómo se van a aplicar y qué es lo que le voy a aplicar. Entonces, el trabajo del papá es desde antes, no en el momento en que está sucediendo la situación o donde el niño está teniendo un berrinche o donde el niño está cometiendo alguna travesura. En ese momento establezco la consecuencia. Sí tengo que hacer un trabajito antes de ir conociendo a mi hijo y saber qué tipo de conducta suele tener, y entonces empezar a pensarle cuál es la lógica o cuál es la consecuencia lógica de lo que le voy a poner como consecuencia, ¿no? Entonces, si rompo, reparo. Claro. Si vas a estudiar, bueno, la consecuencia lógica del estudio, pues su consecuencia es que vas a aprobar el examen, ¿no? Entonces, a veces terminamos siendo muy ilógicos. Tenía, por ejemplo, algún paciente que me decía, no, pues si no termina la tarea a la hora que yo le digo, lo dejo sin cenar, ¿no? Y pierde toda lógica, y entonces el pequeño nunca entendía la estructura de mantener horarios, ¿no? Él solo entendía que pues, si no terminaba la tarea tenía que dejar de cenar. Entonces pues nunca terminaba la tarea a tiempo y solo se sentía violentado, agredido, y entonces más que una consecuencia era un castigo, y los castigos, eso es lo que además los define, que se vuelven violentos hacia el pequeño, bajamos la autoestima del niño, quitamos seguridad en el niño, interrumpe la comunicación que hay entre el niño y el papá, y bueno, pues esto, además no hay aprendizaje, ¿no? Como en este caso que les decía, no hay aprendizaje de lo que tú estás esperando de mí. No entiendo la relación. Entonces él solo sabía que si no terminaba a tiempo,
pues le iban a dejar sin cenar, pero no había un aprendizaje real de lo que se buscaba en él, que era que aprendiera la estructura de seguir horarios para terminar la tarea o para bañarse o para jugar. Mientras que la consecuencia, pues es todo lo contrario, porque permite el diálogo, ¿no? Desde antes yo ya te estoy diciendo cuál va a ser la consecuencia lógica de, por ejemplo, no terminar la tarea al tiempo, ¿no? Que es a lo mejor tener menos tiempo de juego. Exacto. ¿No? Eso es lo lógico. Si tú te alargas en tu tarea, pues tu hora de juego pues se va a cortar. Claro. Y ya se lo anticipaste. Claro, y ahí es como dices, ahí es por eso que la consecuencia es educativa, a diferencia del castigo, que pues no educa nada y que al contrario, además de que los puede realmente lastimar o dañar, porque bueno, a lo mejor habrá castigos que no sientan o que no les duela mucho, pero a lo mejor va a haber actitudes que yo creo que ahí es donde viene, por ejemplo, un grito, ¿no? Un grito a lo mejor sí puede realmente afectar, pues sí, los sentimientos, emociones, autoestima del niño, ¿no? Entonces, aquí es bien importante como volver a decirlo y recalcar el por qué es aquí la diferencia, ¿no? Que castigo no educa, consecuencias sí. Exactamente. Okay. Es fundamental esto porque las consecuencias, al ser lógicas, lo que le estamos enseñando al niño es a ser lógico, ¿no? A tener conciencia. Hay un término que se llama metacognición, ¿no? Que es tener conciencia de tus propios pensamientos y conciencia de tus propios actos, ¿no? Entonces, si no hay una consecuencia lógica, entonces no puedes evaluar tus conductas o tus pensamientos. Entonces, la metacognición hace eso, que yo pueda evaluar qué está pasando, qué estoy haciendo, qué estoy pensando y empezar a ajustar mi conducta a los requisitos del ambiente. Okay. Entonces, si yo solo aplico castigos, no me das la oportunidad de tener este proceso donde yo valoro qué estoy haciendo y qué estoy haciendo bien o mal y entonces ajusto mi conducta, ¿no? Solamente, pues en ese momento, o sea, tendrá a lo mejor efecto en ese momento, pero no para largo plazo. Okay. Eso también. Mientras que en una consecuencia, sí, ¿por qué? Porque a lo mejor no va a ser de inmediata la respuesta del niño, pero ya estás empezando a generar un proceso de valorar qué estoy haciendo. Yo como niño, qué estoy haciendo y qué estuvo bien o mal. Y entonces empiezo a ajustar poco a poco mi conducta hasta lograr una habilidad, ¿no? Desarrollar una habilidad. Y eso es fundamental. Ese es el gran beneficio de las consecuencias. Claro, y bueno, al final pues un papá de pronto pues no sabe, ¿no? Lo normal es que entonces uno dice, bueno, hiciste algo mal, pues te castigo, pero creo que el documentarse, el de pronto buscar este tipo de información, pues ayuda mucho porque evidentemente pues va a mejorar tanto la conducta del niño como la relación con el niño, ¿no? Y que realmente no haya ya esta como pérdida de autoridad, de control, y de que de pronto pues ya como decías hace un momento, ¿no? Ya este niño tomó el control de la situación y sabe perfectamente cómo de alguna manera lidiar con todos estos problemas, ¿no? Me porto mal, pues ya sé que me castiga tantito y luego se le pasa y otra vez, ¿no? Y ya no sale de ese círculo y no está aprendiendo nada. Exactamente, y lo único que está aprendiendo es a lidiar el conflicto. Claro. Entonces, a lo mejor tenemos luego adolescentes o adultos que saben lidiar bastante bien con el conflicto y entonces no saben seguir normas, límites, y en cuanto se le pone un límite, una norma y se genera un conflicto, ellos como pez en el agua van en el conflicto y entonces nunca aprenden este proceso de mediar y de ajustar la conducta en función de las demandas del ambiente y de una demanda social, ¿no? Estamos en una sociedad y hay cosas que están permitidas y hay cosas que no, ¿no? Y por el otro lado, a lo mejor le estamos enseñando a que evite consecuencias o a que evite esfuerzo. Entonces, en un momento, a lo mejor, si yo te doy un castigo inmediato, yo ya aprendí o estoy empezando a aprender que tengo que evitarlo, tengo que evitar, pero no estoy entendiendo qué es lo que necesito o qué esfuerzos tengo que desarrollar para lograr. Solo aprendo a evitar
ciertas conductas, y entonces puede ser como un niño más sumiso o que no se compromete fácilmente a lograr algunas habilidades o algunos objetivos en la vida, ¿no? Oye, y bueno, justo hablando de lo mismo de todos los castigos, ¿tú cómo ves el tipo de castigo del tiempo fuera, que los papás le dicen al niño tiempo fuera, o el de la silla de pensar, que los mandan a una esquinita, a una silla como a pensar en el acto que cometieron? Ya, bueno, o sea, eso es importante, ¿no? Ahorita te hablaba de un proceso que se llama proceso metacognitivo, pero este proceso metacognitivo que es, digamos, la reflexión, la capacidad que nosotros tenemos para reflexionar sobre nuestros pensamientos y sobre nuestros actos, pues no es como que se desarrolle en un pequeño de 3 años, ¿no? O sea, este proceso es muy evolucionado y empieza a desarrollarse alrededor de los 5 años y hasta los 8 años podría estar, digamos, maduro. Okay. ¿No? Entonces imagínate poner a un niño de 3 años siéntate a pensar en lo que hiciste. O sea, no hay esta capacidad todavía de reflexión, ¿no? Entonces, creo que es importante entender por qué existe esta dinámica, esta estrategia, pero es una estrategia conductual, no es una estrategia, digamos, cognitiva o una estrategia que vaya a generar un cambio a largo plazo. Es una estrategia rápida donde se utiliza justamente en terapias conductuales, donde empezamos a identificar qué estímulos activan ciertas conductas disruptivas, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño está haciendo un berrinche y entonces de pronto hacemos registros en el consultorio y empezamos a detectar que lo que activa que haga el berrinche es a lo mejor el perrito que empieza a ladrar o que la mamá le dice o le promete algo que no le va a cumplir. O sea, varios estímulos. Empezamos a detectar cuáles son los estímulos que pueden evocar un berrinche. Pero hay momentos en que ya eliminamos todos esos estímulos, ¿no? Ya la mamá se corrigió, ya no promete algo que no puede cumplir, educamos al perrito, todo ya se eliminó y aún así está el berrinche. Entonces ya no podemos en el ambiente identificar qué estímulo está provocando. Ya hicimos todo lo que nos dijeron para poder, digamos, controlar el ambiente para evitar el desarrollo de esta conducta. Y entonces ahora sí, pero ya es como punto final, ya, o sea, es como el último recurso que utilizamos para mandarlo a la silla de pensar, que también depende de la edad, reflexionará o no, o al tiempo fuera, ¿no? Y entonces lo indicado es que el lugar hacia donde se tiene que llevar al niño es un lugar neutro, donde no haya estímulos que puedan hacer que él se distraiga o que él no piense en la consecuencia o en lo que hizo, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, un lugar de la casa donde no haya muchos muchos recursos ambientales, ¿no? Puede ser el baño, puede ser la sillita de pensar, a lo mejor en el rinconcito donde hay pocos estímulos viendo a la pared. Okay. Se buscan estrategias, pero es el último recurso y es solamente en esta situación que te platico. Ok, y también, como decías, o sea, dependiendo también de la edad del niño. Y es que te voy a decir, yo esto lo había escuchado en situaciones de mamás con niños muy chiquitos, o sea, de 3, 4 años, que decían, es que si cuando se porta mal la mando a su silloncito de pensar. Yo hasta dije, ¿qué es eso, no? O sea, ¿cómo el silloncito de pensar? Sí, ¿no? Para que analice, ¿no? En lo que hizo. Y entonces yo dije, bueno, realmente, o sea, les funciona, o sea, porque un niño tan chiquito, pues, ¿cómo va a analizar que, pues, si se comió la tierra le iba a caer mal, ¿no? O sea, son muy chiquitos. Pero ahorita que, bueno, que estás comentando que solo como último recurso y en algunos casos, pues también tiene que ver entonces con la edad. O sea, ¿cuál sería la edad adecuada para utilizar este tipo de recurso? Pues a partir de los 5 años. O sea, sí se utiliza antes, okay, pero de eso a que el niño verdaderamente reflexione sobre su conducta,
no lo podemos como decir, ¿no? O sea, antes de esos 5 años sirve de forma conductual, donde eliminamos todo estímulo que pudiera estar desarrollando la conducta y serviría únicamente si se le hacen preguntas al niño, ¿no? De ¿sabes qué hiciste? Okay. ¿Sabes cuál fue la conducta que generó un problema? Como para empezar a desarrollar este proceso de reflexión. Claro. Pero donde puede tener más efecto es en un niño mayor, donde él pues ya tiene esta capacidad de reflexión. En esta parte conductual hasta se utiliza como el tiempo, ¿no? O sea, es 1 minuto por edad, por año de edad, ¿no? Entonces, si tiene 1 año, lo dejas 1 minuto en la silla. Si tiene 2 minutos. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, es como una crítica que yo tengo a ese método, donde es como, bueno, a los 2 años, 2 minutos, y el niño verdaderamente tiene esta capacidad de reflexión, pues no, o sea, todavía ni siquiera desarrolla el lenguaje, ¿cómo va a poder como reflexionar sobre lo que hizo? Entonces es un método puramente conductual. Y a partir de los 5 años sí se podría hablar como de un método ya reflexivo, donde el niño puede empezar a tener estos procesos metacognitivos para empezar a ajustar su conducta en función de lo que vio en el ambiente. Okay. Y aquí es como, bueno, obviamente una duda, ¿no? No puede causar algún tipo como de consecuencia, pues no sé, o sea, como que los deprima o que los haga sentir mal porque de pronto los mandan como a esta esquinita o como que se sientan ignorados, o sea, no puede producir ese efecto. Pues probablemente, lo importante es saber en qué momento utilizarlo. Lo recomendable es solamente utilizarlo en momentos de mucho estrés y donde no el niño se sienta como observado o expuesto, ¿no? O sea, frente a muchas personas que no son dentro del núcleo, pues no es recomendable porque pues podría sentirse expuesto. Entonces, solo por eso te digo, es en el último recurso, o sea, no se tendría que utilizar como a destajo, es el último recurso donde yo ya no sé qué está pasando, donde ya todas mis estrategias las utilicé, las gasté y entonces la utilizo, ¿no? ¿Puede tener consecuencias? Sí, algunas veces las podría tener en cuestión como de sentirse expuesto, ignorado, pero por eso es el último recurso que se utiliza. Okay. Sí, digo, yo realmente sí tenía como mucha duda porque, bueno, yo de chiquita nunca escuché, ¿no? O sea, a mí nunca me mandaron, bueno, estaba el típico como en la escuela, más bien, ¿no? Como si que sí te ponían como lo del burro castigado y te volteaban hacia la pared, pero era porque igual no habías hecho algo y nunca me pasó, ¿no? Pero en realidad no había escuchado lo del tiempo fuera, o sea, que el papá diga, tiempo fuera, vete para allá o vete a tu sillita a reflexionar, pues realmente es algo que, no sé si es algo nuevo, como herramientas nuevas que se están aplicando, o pues no sé, o sea, por eso era como tan importante preguntarlo, porque sí, hoy en día lo ocupan más, ¿no? Claro, y pasa lo mismo que en los castigos, ¿no? O sea, al utilizarlo como sin medida, el niño de pronto dice, bueno, ya me voy a mi sillita de pensar, ¿no? Y no pienso nada porque no hay una lógica. Claro. Por eso solo es como esporádico y el último recurso. Okay. Bueno, y ahora entrando a la otra parte, aquí ya hablamos de los castigos y de la consecuencia educativa, ¿no? Que obviamente es lo ideal y lo recomendable. Cuando hablamos de la parte de los premios, también puede llegar a ser que también si se empiezan a ocupar como todo el tiempo, ¿no? El darle el premio al niño por todo, pues ya también de pronto el niño ya no valora ni siquiera el premio, porque ya también es como que ya por todo sienten que lo merecen, ¿no? Ya ni siquiera es premio, ya es como dame, ¿no? Y también hay muchas veces, digo, lo típico que hemos visto hasta, por ejemplo, en un súper, en un centro comercial, en cualquier lugar, que ves que el niño está llore porque no le compran el dulce o no le compran el juguete. Pero es que yo lo quiero, y pues el primero le dice, no, yo lo quiero. Y entonces ya está también como el berrinche que el papá dice, bueno, está bien, si dejas de llorar, te lo compro. Entonces el premio ya más bien es un soborno. Ya estás como sobornando a tu hijo de, si haces esto, o más bien te voy a dar esto a cambio de que tú cambies tu actitud o que tú hagas tal cosa, ¿no? Entonces, hablemos de los premios y los sobornos. Claro, sí. Bueno, evidentemente también antes
Esto era un modelo que se utilizaba mucho, el uso de los reforzadores o premios, y que sigue en auge. Sin embargo, pues se ha visto que llega a pasar esto, ¿no? Que hay un momento en que se condiciona, ¿no? Y ya quién condiciona a quién, el niño, yo condiciono al niño o el niño me condiciona a mí, Claro. ¿no? En el ejemplo que tú me pones. Y tiene que ver justamente porque en esta percepción o en este concepto del uso de premios se está enfocando en la conducta y no en el esfuerzo o en el proceso que hay para lograr ciertos objetivos. Entonces se empieza a tener como esta idea de que simplemente porque yo soy, porque yo nací así, ya merezco y entonces me das, ¿no? Y no se le da el mensaje correcto al niño de debe haber un proceso, un esfuerzo en el camino, claro, que va a llegar y que te va a dar un premio. Pero lo que se premia es el esfuerzo, no el resultado. Y entonces, con esta forma de ver las cosas como de pues solo porque lo hago muy bien o porque salí bien en la escuela ya me das un premio, se empieza a entender o se le empieza a dar este mensaje a los niños como de pues, te mereces por simplemente ser, ¿no? Y pues ha generado como ahora muchos problemas de conducta, donde se ha generado muchos problemas donde los niños condicionan a los papás. Entonces, eso es fundamental. Porque antes nos decían, bueno, ya deja lo material, ¿no? Porque antes era como, haces tal y entonces te doy algo material, un juguete, un helado, un teléfono, un iPad. Uh-huh. Después ya nos fueron diciendo que no, que eso no estaba tan correcto porque nos condicionaban, que ahora era como una cuestión más afectiva, ¿no? El muy bien, lo hiciste muy bien, eres un buen niño. Y eso también perjudica porque entonces estás justamente promoviendo esta creencia o este mensaje de mereces por simplemente ser. Okay. ¿No? Entonces lo que ahora se busca es que nos centremos en el esfuerzo, okay, ¿no? En que si el niño, por ejemplo, saca un 10, en lugar de decirle muy bien o buen niño, o, vi tu esfuerzo, a ver, cuéntame qué tuviste que hacer para lograr sacar el 10. Ay, mira, noté que mejoraste por tu estudio, ¿no? Se nota que el esfuerzo que hiciste en estudiar tuvo los frutos que buscábamos. Uh-huh. Entonces, se vuelve como un asunto más también emocional, pero enfocado en el esfuerzo y enfocado como en la descripción de ese proceso que el niño tuvo que hacer para cumplir esos resultados, okay, ¿no? Versus el premio donde solo por hacer cosas o por no hacer te doy, ¿no? O con tal de que dejes de hacer te doy. Exacto. Y entonces empezamos a dar como mal ese mensaje. Así es. Entonces, ¿en qué momento es el uso correcto del premio, ya sea material o, en este caso, por ejemplo, afectivo? Siempre es correcto, siempre y cuando se entienda que debe haber un enfoque hacia el esfuerzo, ¿no? Entonces, primero yo te describo lo que hiciste bien, tú me cuentas cuál fue como el proceso que tuviste para que haya una motivación interna, ¿no? Una motivación del niño de decir, hoy lo logré y la semana pasada no podía hacer 2 sumas y hoy ya puedo hacer 4. Y entonces que él siga como teniendo esta visión de que si lo intenta puede ir mejorando y que él mismo se vaya motivando a simplemente darle una motivación externa del premio de un juguete o el premio de, ay, muy bien, lo hiciste muy bien, ¿no? Entonces se vuelve una motivación como más externa y más de aprobación, ¿no? O sea, de buscar la aprobación de los papás. Entonces, no me enfoco en este proceso metacognitivo de qué tengo que hacer en este proceso de mi conducta o de mi pensamiento para ir creciendo y generar nuevos aprendizajes. Y entonces,
pues vamos a tener niños o adultos o adolescentes donde justamente van a empezar a desarrollar conductas evitativas, ¿no? Como ya no sé qué hacer, yo ya no desarrollé herramientas y simplemente a mí se me premia simplemente por ser. Entonces, en el momento en que me enfrento a un problema, ya no sé cómo resolverlo y lo dejo de hacer, ¿no? Y dejo las cosas a medias, tengo baja tolerancia a la frustración. Entonces, ¿cuándo tengo que dar un refuerzo? Siempre, pero que sea un refuerzo a través del esfuerzo, no un refuerzo, digamos, inmediato a nivel material o un refuerzo inmediato a nivel de descripción en función de lo que hiciste, ¿no? O sea, del resultado, ¿no? Muy bien, eres un buen niño, eres inteligente. Claro, pues todos somos buen niños, todos somos inteligentes y todos tenemos las capacidades. Entonces, tenemos que enfocarnos más como en el proceso. Claro, no, porque también, por ejemplo, ahorita que decías esto, me quedé como pensando, si tú nada más al niño le dices, eres buen niño o eres muy inteligente cuando lo hace bien, entonces hasta pueden pensar que cuando lo hacen mal, pues que entonces ya son poco inteligentes o que son malos, o sea, se les puede dar como empezar a dar este mensaje al revés, ¿no? O sea, que empiezan realmente entonces a su autoestima a bajar porque piensan que no son suficientes o no son buenos o... Exactamente, ¿no? Empieza como a generarse una estructura de buscar la perfección o de aprobación, entonces todo lo hago en función de qué tanto me van a aprobar los demás y en qué tanto me van a aplaudir, me van a decir, soy bueno, soy inteligente. Claro. Entonces ya luego no puedo tomar decisiones yo sin esperar que me aprueben, ¿no? O esperar a que el otro me diga si estoy bien o estoy mal o si soy inteligente o no. Y en el momento en que me lo dejan de decir, viene la contraparte. Claro. Entonces también afecta la autoestima. No, es que sí son cosas que, pues sí, que de pronto uno pues no piensa, o sea, tú normalmente, bueno, no tú, me refiero, uno normalmente ve un niño que hace algo y dice, ay, muy bien, qué bueno eres para esto, ¿no? Pero entonces si no, o sea, si lo dices así, puede llegar un punto en que el niño diga, ok, entonces si no hago esto, lo hice muy mal, ¿no? O no soy bueno. Entonces tenemos que aprender también a cómo comunicarnos con ellos para no darles el mensaje incorrecto. Ajá. Entonces por eso es la propuesta del esfuerzo, claro, ¿no? Donde el esfuerzo te implica un crecimiento y donde si hoy no te sale perfecto, pero mañana te saldrá mejor, ¿no? Y si te esfuerzas, va a ir incrementando la habilidad hasta que la vayas haciendo cada vez mejor. Claro. Mientras que el otro enfoque es estático, claro, ¿no? O sea, se enfoca en el resultado y entonces si te equivocas, o sea, todo o nada, claro, inteligente o tonto. Exacto. Mientras que en el otro enfoque no hay esta como estigma de inteligencia, es cada vez que yo me esfuerce, voy incrementando mis capacidades y entonces voy a lograr cosas, o sea, que cada día hay una oportunidad de crecimiento. Híjole, qué importante es saberlo, la verdad es muy, muy importante. Y ahora, por ejemplo, ¿qué hace un papá o una mamá que de alguna manera ya durante los primeros años los educaron o con castigos o premiándolos por todo? ¿Cómo pueden educarle al niño y hacerles ver que, por ejemplo, que van a empezar a modificar este tipo pues, de conductas, digamos, ¿no? Que entonces ya no va a haber como un juguete por todo, sino más bien es en base a tu esfuerzo, a lo mejor cuando termines el año, pues se te puede dar algún tipo de premio, ¿no? O sea, pero ¿cómo, si ya llevas tantos años haciéndolo de una forma, cómo le haces ver al niño que se va a tener que modificar y porque así es lo correcto? Pues justamente así, o sea, hablándolo, ¿no? Una comunicación asertiva, abierta, donde nunca es tarde para modificar, ¿no? Y nunca es tarde para modificar las reglas. Y si algo no está funcionando, no puedo darme esa libertad de decir, bueno, pues como ya lo hice así, pues ya se tiene que quedar para toda la vida. Cada día es una oportunidad para poder generar cambios y crecer como persona o como familia. Entonces, pues si tiene que haber cambios, pues se hablan, ¿no? De hoy en adelante estos van a ser los cambios y se les anticipa. Claro que hay que entender que suena fácil, pero bueno, pues ya es una dinámica que a lo mejor lleva años y entonces, pues sí, como en letras chiquitas, hacerles saber que no va a ser como un proceso
rápido, no va a ser un proceso fácil porque ya hay hábitos, hábitos de pensamiento, hábitos de conducta, hábitos familiares, que no solamente le tocan al niño, ¿no? Sino a todos ponernos como estos nuevos retos o esta forma nueva educativa en función de las consecuencias lógicas y en función del esfuerzo, pero se habla, ¿no? Se habla y se anticipa cómo va a ser la nueva dinámica. Bueno, podemos empezar como con pequeños, como con pequeñas conductas o con pequeños objetivos, no buscar que de un día para el otro va a ser un cambio radical en todo, pero a lo mejor poner unos pequeños objetivos, justamente entendiendo esta parte del proceso. Es un proceso y entonces en un principio pues vamos a empezar con a lo mejor el estudio, hablar sobre cómo vamos a ir manejando las alabanzas en el estudio con los pequeños o con los hijos. Y ya después, una vez que lo logramos, pues empezar a como generalizar como en otras áreas de la familia, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. Y ser coherentes, siempre, ¿no? O sea, tener como claro que hay que ser coherentes en cuanto a las consecuencias, ser firmes en que cada vez que yo pongo o anticipo una consecuencia, la voy a poner. Aunque yo esté muy de buenas, aunque el pequeño yo sepa que se siente o que no le fue tan bien en la escuela, o sea, sí hay que ser empáticos, pero si yo ya propuse una consecuencia, pues se propone, aunque esté pasando algo en casa, ¿no? Complicado, bueno, pues ya ahí se valora. Sin embargo, hay que ser súper coherentes, congruentes, firmes en las consecuencias que ponemos para empezar a generar esta nueva dinámica. Vale. Y no es imposible, ¿no? Nunca es tarde para volver a empezar. Así es. Bueno, y una última preguntita, también tiene que ver con el mismo ejemplo. Por ejemplo, el niño ya está en el super berrinche, ¿no? De que quiere el juguete y tú ya no sabes qué hacer. O sea, ya uno ya está volviendo loco y entonces normalmente el niño hace tal berrinche que es cuando dices, ok, ya, te compro lo que querías, pero ya, ¿no? ¿Qué hace un papá en esta situación para hacerle ver que no va a haber ya tal juguete? O sea, ¿lo dejas que siga en el berrinche? ¿Lo ignoras? ¿Qué haces? Ajá, justamente, si le doy el juguete, lo que vamos a hacer es reforzar esa conducta, ¿no? Okay. Estamos premiando la conducta del berrinche. El niño está aprendiendo que haciendo berrinche gana las cosas. Claro. Entonces, si tenemos claro eso, entonces sabemos que no podemos premiar esa conducta. Entonces, lo que podemos es quedarnos ahí, explicarle, si permite en ese momento que se le explique que no se le va a dar el juguete, o esperar hasta que pase el berrinche, quedarnos ahí, pero no darlo. La mejor forma de prevención es desde antes de salir o de ir al súper, anticiparle. Vamos a ir al súper, no va a haber compras, no te voy a comprar ningún juguete. Podemos ir si quieres a ver los juguetes, pero de una vez te explico y te anticipo que no va a haber. Y si hay berrinche, no va a haber tampoco, ¿no? O sea, no va a haber forma de conseguir el juguete. Lo que podemos hacer, y por ejemplo, eso funciona muy bien con niños pequeños, ¿no? Anótalo. ¿Quieres este juguete? Anótalo y le damos esta listita a Santa Claus o a los Reyes o a tus abuelitos a ver si alguno de ellos te lo quiere comprar, ¿no? Y entonces ya como que se quedan más tranquilos. Pero siempre la anticipación es la mejor forma de prevenir cualquier conducta disruptiva. Pero no accedan al juguete o a lo que se le está pidiendo en ese momento, porque le estamos dando el mensaje incorrecto, le estamos dando el mensaje de que haciendo el berrinche se consiguen las cosas. Claro, entonces ahí más bien el papá o la mamá tiene como que tomar aire, ser muy paciente y entonces, como dices, pues igual te quedas en el lugar hasta que pase el berrinche, porque va a llegar un punto que a lo mejor se canse y diga, bueno, ya no puedo hacer más berrinche y pare, ¿no? Claro. Sí, y tener claro, creo que a veces se angustia, ¿no? Porque además
lo suelen hacer en lugares públicos, Sí. pero no importa lo que digan los demás, ¿no? O sea, ustedes necesitan tener claros cuáles son los objetivos educativos de sus hijos. Y si no tienen claros esos objetivos educativos, pues entonces van a dejarse abrumar por lo que digan los demás, los juicios de los demás. Pero cuando uno tiene muy claros sus objetivos educativos, pues no nos va a mover el juicio de los otros, y es importante que no nos mueva el juicio de otros para poder llegar a formar o a lograr ayudar a formar a este pequeñito que nos mandaron, ¿no? Entonces es bien importante. Ay, Bren, pues yo te agradezco mucho. No sé si quieras agregar algo más sobre los castigos, las consecuencias educativas, el premio, ¿algo más? No, pues creo que hoy dije todo, abarqué como casi todo lo que quería hoy platicarles. Estoy encantada cada vez que me invitas. No, pues yo más encantada, de verdad te agradezco porque nos explica súper bien, nos enteramos de muchas cosas que igual, pues sí, de pronto como papás o como tíos o como pues persona igual que a lo mejor no tienes hijos, entonces no sabes. Y aunque los tengas, pues de pronto uno no nació sabiendo cómo educarlos, pero pues siempre hay un momento para poder cambiar, como decía, siempre está esta oportunidad de poder hacer las cosas diferentes. Entonces, pues no, de verdad yo te agradezco muchísimo y espero que por supuesto tengamos otra plática muy pronto. Sí, claro que sí. Y algo bien importante, si no saben qué hacer, es importante acudir, ¿no? Saber pedir ayuda. Claro. Porque siempre un profesional, pues a lo mejor no será, también le toca ser papá, y al ser papá también es muy empático y no será el papá perfecto, pero buscarán alternativas y estrategias que puedan ajustarse pues también al carácter, al temperamento y a la dinámica familiar. Así es. Y bueno, pues aprovechando que estás justo diciendo como del especialista, pues nos puedes volver a compartir tus redes para si alguien te quiere contactar para cualquier tipo de terapia, ¿no? Sí, en Facebook estoy como neuropsicóloga.brenda y en Instagram también estoy como neuropsicóloga.brenda. Y por WhatsApp me pueden encontrar en el 55 39 14 86 95. Perfectísimo, Bren. Pues te agradezco muchísimo. Nuevamente, gracias por todo, gracias por la plática, por tu tiempo y pues por ayudarnos tanto a todos los que estamos viendo esta plática. Mil gracias. No, gracias a ti. Te mando un gran abrazo. Igualmente. Cuídate mucho. Bye. Cuídate, bye. Gracias, bye.